Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, familia. Que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros hoy, mañana y siempre. Pues le damos gracias, Señor Jesús, por el amor, por la vida, por su palabra. Gracias, mi Señor, mi deseo por amarme, por perdonar mis faltas, mis culpas y pecados. ¿Quiénes somos nosotros con esta preciosa mañana de hoy? Padre, tú nos hablas, tú nos diriges con tu gloria y con tu poder. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, promesa del Padre que está entre nosotros para dirigirnos, para guiarnos, para abrir nuestro entendimiento. Gracias, gracias, no que podemos respirar gratuitamente. Gracias, mi Cristo, gracias, mi Señor, mi Dios amado. ¿Quién como tú? Nadie como tú, que emitan sonido a ti, mi Dios de la gloria, a toda creación. Oh, mi Cristo, mi Señor, te doy gracias por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por todos los que escuchan este audio en esta preciosa mañana de hoy. Gracias, ven, abre nuestro entendimiento. Mira que somos débiles, mira que somos nada más que nada. Es tu gracia que nos hace un sentir. Pues bien, queridos hermanos preciosos, en esta preciosa mañana de hoy, Dios nos habla en esta mañana, en lo cual nos lleva a la convención a no esperar el ay de Jesús. Puede comprender esto, querido hermano precioso, el ay. Aunque usted ve este evangelio que habla de ciudades, de que si hubiese sido milagro en Corazán, en Besaria, sí, efectivamente Jesús habla de que se siente triste, se siente conmovido porque su manifestación, sus señales y su milagro fueron llevados a alguna ciudad en la cual no encontró convención. Ahora me administra mucho esto, en lo cual en esta mañana Jesús te llama a recordar de que no espere el ay en tu vida. Recuérdate que cada mañana te regala, te da un milagro de vida. Una de las evidencias que está pensando en ti es que Él te regala el aliento de vida a diario. Pero más profundo todavía, yo conozco personas o he visto personas, o también tú puedes conocer y has visto personas que han pedido milagros por años. El Señor se lo concedes y ni siquiera están en estos caminos. Sin embargo, hay personas que nunca han recibido milagros y están en el camino de Dios con una fe y una certeza y una esperanza porque han sido marcados. Dios nos invita en esta mañana a que en nuestro corazón reconozcamos cuál es nuestra dependencia. La palabra de Dios nos enseña que Él no vino a juzgar a nadie, pero sin embargo aquí habla de que hay ciudades que toda la palabra de nuestro Maestro será cumplida, porque es el mismo Dios, es la Trinidad. Desde que Jesús vino a la tierra, que se engendró, se encarnó en María la Virgen, todo ha sido un ejemplo a seguir y todo será cumplido, hermano precioso. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí dice dice, hay de ti, Coray. Esto se encuentra en Mateo 11:20. Dice, hay de ti, Coray, Besaria. Si en Tiro y Sion hubiesen ocurrido los milagros que, que recurrían ustedes, hubieran hecho penitencia y se han convertido de ceniza. El Señor habla aquí. Por eso que en Juan 3:17-18 dice, todo aquel que crea no será condenado, mas el que no crea ya está condenado. Habla detenidamente, habla espiritualmente de que todo aquel que no acerte al Padre, de que todo aquel que no acerte sus maravillas, de que todo aquel que no acerte la convención en su corazón, ya está condenado y a un juicio que le espera. Yo te invito en esta mañana a la convención de tu alma. Yo no sé usted, hermano precioso, pero mi alma no se puede olvidar de los beneficios en los cuales Él es el Padre que nos reserva, es el Padre de que todas las cosas ha puesto a mi favor, de que en los momentos difíciles, de que el que nunca me ha mentido, me ha dicho, mira, tendrás precariedad, tendrás adversidades, pero te dará la victoria si te mantienes firme, si te mantienes íntegro, verá mi maravilla. Dios te hable en esta mañana preciosa, que venga a la convención, que no sea como ese pueblo de Israel, que se mantuvo 40 años en el mismo lugar por no cambiar su corazón. Dios habla en esta preciosa mañana de que la convención llegue a ti, a tu familia. Recuérdate de los beneficios del Padre. Recuérdate que nada en este mundo es movido sin su autorización. Recuérdate de dónde tú eras antes, a dónde tú estás ahora y a dónde irás. Mira lo que ha estado pasando, la pandemia, cuánta gente ha padecido. Quizás te has reservado la vida y tú quizás no te has reservado la vida y quizás tú no estás haciendo lo que en verdad Él espera de ti. No esperes el ay de Jesús, no esperes el ay del Padre,
porque déjeme decirle algo, hermano precioso, que Él es amor, misericordia, pero también es fuego consumidor. Aunque muchas personas no quieran vivir y entender esta parte, Dios es justicia, hermano precioso, y no sea tú que caiga en la justicia divina, de una justicia en la cual no te convenga, porque hay justicia que convendrán a los que son llamados, los que han entendido el llamamiento, los que han aceptado la voluntad del Padre, y también justicia para aquellos que no han querido aceptar la voluntad del Padre. Dios te habla en esta mañana de que te alegre, por eso por eso Romano dice, hijos de Dios son los que andan en el Espíritu, los que entienden y escuchan la voz. Yo te hablo de algo, de una convención espiritual, que Dios te invita en esta mañana a entrar, dándote el impulso y la fuerza de que te llevarán a grandes cosas, te llevará a escuchar cosas que otros no se escuchan, a ver y entender cosas que en la parte humana, los que no han aceptado esto, no lo pueden ver. Yo sé de lo que te digo, querido hermano precioso. Yo sé de lo que te digo. Hoy yo no habla de una convención que quisiera hablarte y durar la mañana entera hablándote de eso. Pero Dios te habla en esta mañana de que entienda y comprenda que es nada más importante que eres en tu vida, de que te recuerde de los beneficios del Padre, de que no hay nada que podrá quitar lo que en verdad te ha dado desde antes de la fundación. Si lees la primera lectura, hoy Moisés fue tirado al río donde había cocodrilos y no lo pudieron matar. Sin embargo, veamos que Moisés también cometió un crimen y Dios lo perdonó. No hay excusa, que hermano precioso. Estamos frente a un Cristo que se ha dado a la humanidad gratuitamente. Antes había que poner un caprio para llamar la atención de Dios. Él viene y se da. Comulga, está dentro de ti, está fuera de ti, está en todo lugar, está en todos lados. ¿Qué tú esperas para llegar a Él? ¿Qué tú esperas para socorrer a Él? La humanidad se está corrompiendo. Viene el juicio sobre la tierra. No sea tú el que merezca ese juicio, en lo cual no te convenga, querido hermano precioso. Espera el juicio que te convenga, el que te reserva. Lo que aman al Padre, los que escuchan sus palabras, los que creen en su poder, los que creen que Él es su Padre, van a estar reservados, querido hermano precioso. Yo sé de lo que te digo, yo sé de lo que te digo, yo sé de lo que te digo. Una de las razones que te estoy hablando a ti es porque Dios en mi vida cada día más me da convención de que eres bueno y que su misericordia es eterna, y que si me mantengo con Él, nada ni nadie podrá dañarte. ¿Puede entender esto? Podrá dañarme. Nadie. Yo sé de lo que te digo, hermano precioso. Yo sé de lo que te digo. Eres fiel y eterna su misericordia. Te habla de alguien que no se ha vacunado. No digo que no me voy a vacunar, que no me voy a vacunar en un futuro, pero hasta que Él no venga y me susurre los oídos, yo no me voy a vacunar. Si usted ve que yo me vacuné, lo voy a decir también, pero no me voy a vacunar. ¿Usted sabe por qué? Porque hay una palabra respirando sobre mí. Él vino con su voz textual inconfundible y me dijo, si te mantienes íntegro, reservaría lo tuyo y a tu familia. Y para la honra y la gloria de Dios, mis abuelos con 82 y 86 años le dieron, no aparecieron. Ninguno de mi familia han padecido. ¿Sabe por qué? Porque su palabra es más poderosa que todo el entorno que está a tu alrededor, que toda amenaza, que toda circunstancia, porque Él creó la vida, Él creó todo, hermano precioso, el que todo se le somete. A ese que yo te invito que lo atesore en tu corazón, es el de que yo te hablo, del Cristo que sana y que liberta y que restaura, y nadie podrá dañarte, nadie podrá tocarte, nadie. Yo quisiera ahora hablarte de desglosarte qué era Capernaum, que era Tosalia, que era Basaida, que era Sirón, que habla de las ciudades que Jesús habla, que hay de ellos, y poderte hablar el día entero. Pero hay una palabra que es más importante que eso, en lo cual el Espíritu quiere que yo te siga hablando, y es que no espere el like, no espere el like. Dios habla aquí, Jesús habla, el Espíritu Santo habla aquí de que las señales y los milagros es para la convención del pueblo. Estas cosas las vamos a ver, esta maravilla la hemos visto, esta maravilla estará con nosotros, pero no rechacemos la bondad y la misericordia de nuestro Padre, de que le hace lo que sea para que nosotros tengamos la convención de salvación, querido hermano precioso. ¿Puede comprender esto? No espere el like de Jesús. No espere, Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado. No te olvides de los beneficios del Padre. No te olvides que tu alma nunca se olvide de la dependencia, en lo cual el Espíritu Santo hoy en esta mañana te habla de una convención que hoy quiere llegar a tu vida. Yo no sé usted, querido hermano precioso, pero comparte la palabra,
Si hay alguien que escucha este audio en esta preciosa mañana y se siente ser conmovido por el poder del Espíritu Santo, cierra tus ojos y confiesa al Padre que eres tu Salvador. Confiesa que tú quieres volver. Vete a la iglesia, confiésate, vete, ponte donde el capitán te vea. No importa cuántas cosas he hecho. Mira, Moisés tomó un crimen y fue el que dirigió el pueblo de Dios. Él te perdona, Él te sana, Él te liberta. Es la identidad de su evangelio. Es la identidad de Jesús entre nosotros. Es la identidad de su poder, del Espíritu Santo. Él evangeliza, limpia, sana, libera y restaura y te salva, querido hermano precioso. Cierra tus ojos y en el nombre poderoso de Jesús confiésate ante el Padre de que tú quieres ser una criatura nueva, de que tú quieres caminar, de que tú no quieres ser juzgado de una mala manera, de que tú quieres recibir el juicio que le pertenece a los que son reservados, a los que te va a proteger, que es su presencia, que es su palabra respirando en ti y en tu familia. ¿Puedes comprender esto, querido hermano precioso? ¿Puedes entender esto? Que en esta mañana, precioso, el poder de su Espíritu, en esta mañana, te conforte y te dé la fuerza impulsadora de que nadie podrá dañarte, de que si tú esperas en el Señor Jesús, por más circunstancia que haga, nada y nadie podrá dañarte, a ti ni a tu familia, porque su palabra será cumplida sobre toda pasión, sobre toda carne, querido hermano precioso. Yo sé de lo que te digo, yo sé de lo que te digo, querido hermano precioso, yo sé de lo que te digo. Recuerda, querido hermano precioso, que Dios está esperando por ti. No espere el like, no espere el like de Jesús, no espere el like de Jesús. Siento la presencia del amado. No espere, no espere, no espere. Todo aquel que crea en Él será salvo. Todo aquel que crea y acepte cumplir su palabra será reservado. Hay ángeles custodiando a la persona que están en el camino de Dios, los que han acertado, los que han visto señales. Yo siento el poder del amado. Hay ángeles que están custodiando. Esos ángeles están dispuestos para ti. Tiene un ángel y también tiene el demonio, en lo cual se activa cuando tú eliges al Padre. Coge lo que le pertenece al Espíritu Santo, que es tu vida. Cuando te desvías del Padre, entonces tiene esto es misterio del reino. Cada vez que nace un niño, voy a soltarle algo, hermano preso. Cada vez que nace un niño, Satanás manda a un ángel. Pero también cuando tú naces, el reino te autoriza un ángel. Tú eliges, querido hermano precioso. Yo sé que muchas personas no pueden entender esto, pero quizás más para adelante te voy a explicar algo. Active el ángel que Dios te ha dado. Al ángel, tú tienes un ángel que te custodia, hermano precioso. Recuérdate que Jesús dice en su palabra: cuidado con uno de mis pequeños, porque sus ángeles están de día y de noche contándome todo en mis pies. Te dejo con esto. Recuerda aborrecer el mal y desprenderse de la cosa del mundo. Ese gran temor de Dios. Ama y te amarán, perdona y te perdonarán, y así será hijo del Altísimo. Que pasen bonito día en Cristo Jesús. Amén y amén. Me pasé del tiempo, 12 minutos. No es broma, es cierto. Si sigo, por su gracia no paro. Pero papá Dios quiere que tú entiendas que no espere el like. El like, no espere el like de Jesús. Tú estás llamado a la convención. Tú le perteneces, tú eres una perla preciosa, tú eres algo muy importante para Él. El Espíritu Santo hace cualquier cosa y está dispuesto a hacer cualquier cosa para que tú entiendas y comprendas de que Él quiere salvar tu vida. Amén. Que pasen un bonito día. Amén y amén.